Durante estos años hemos asociado, dada la experiencia que tenemos en nuestro país, pero este es un comportamiento que podemos también documentar en distintos otros países donde el populismo autoritario ha permeado. Digo, en los últimos años nos hemos dado cuenta de cómo atenta contra la libertad de expresión de distintas maneras, desde el adjetivo y también la descalificación hasta la difamación, que fue moneda corriente, permanente y asidua en el estilo de Andrés Manuel López Obrador, pero que aún él, todavía en el gobierno, ha prodigado en su criatura política la misma actitud, aunque en efecto no con el mismo estilo. No existe en estos poco más de 100 días de gobierno formal de Claudia Sheinbaum una actitud similar en ese terreno a la de Andrés Manuel López Obrador, pero en el fondo es exactamente lo mismo. El desprecio al trabajo informativo y de opinión que incluso aunque sea plenamente documentado en el caso de Claudia Sheinbaum hay un rechazo absoluto por lo que implica la crítica a su gobierno y por una asunción ideológica que para ella y sus seguidores, muchos seguidores, significa que cualquier grieta que se advierta dentro del entramado del populismo es o significa una debilidad y fortalece entonces al adversario o al enemigo incluso de esa su causa. Por eso, aunque cualquier medio de comunicación, el que ustedes quieran, La Silla Rota, Animal Político, Latinus, etcétera, informen sobre alguna enorme anomalía que hay, digamos, en materia de corrupción, los más de 1,000 millones de pesos desviados dentro del IMSS o los sueldazos que tienen los funcionarios altos del Instituto Mexicano del Seguro Social frente a los raquíticos sueldos que recibe el personal médico e incluso frente a la inconformidad de algunos trabajadores de hospitales quienes no reciben su pago con puntualidad, por citar un ejemplo, pero podemos citar el que ustedes quieran. Eso se convierte de inmediato, no por su falta de veracidad, al contrario, esta información que acabo de dar es, digamos, oficial de la Auditoría Superior de la Federación. Nada más que por el hecho de ser difundido en un medio de comunicación ya le implica a la presidenta un enojo, una afrenta, y en consecuencia pues no va a actuar en función de lo que dice algún medio de comunicación. Les decía a ustedes entonces que tiene distintos rostros ese desprecio a la libertad de expresión. Las mañaneras son un entorno igualmente cuidado por quienes trabajan para Claudia Sheinbaum para que no se salgan del huacal, para que no hagan preguntas incómodas o para que no le recuerden a la presidenta compromisos incumplidos, que son muchos y de diversa índole. Tienen ese escenario medianamente controlado, salvo algunas excepciones que aquí nosotros hemos visto de colegas nuestros que en efecto rompen. Y qué bueno, porque eso es el periodismo con ese tipo de partituras. También, por supuesto, que otro atentado a la libertad de expresión es el intento por predominar en las redes sociales a través de bots y de troles, empleando una cantidad ingente de dinero y también, desde luego, incentivando económicamente a toda una estructura de opinadores que en realidad son promotores o propagandistas del oficialismo. De ellos hemos dado cuenta nosotros en estos libros que a ustedes los someto a su consideración para comprender cuáles son los perfiles, cuál es su trayectoria, quiénes son cada uno de estos impostores, porque no son en modo alguno periodistas, sino en todo caso y en el mejor de los casos para ellos, comunicadores del oficialismo. Varios se encuentran: Hernán Gómez,
Jorge Patterson, desde luego que Epigmenio Ibarra, aquí se encuentra Federico Arreola, distintos personajes, claro, Sabina Berman, Jairo Calixto, Álvaro Delgado, Fabricio Mejía, el Monero Hernández, Abraham Mendieta, Cayo de Hacha, Patricia Armendáriz. Tienen aquí, como les digo entonces, ustedes a todos estos personeros del oficialismo que lo que hacen es generar ruido en las redes sociales para distraernos la atención sobre los problemas medulares, la inseguridad, por ejemplo, la inseguridad en todo el país o en particular la inseguridad en Sinaloa. Pero no solo ellos, por supuesto, ¿no? También hay pues decenas de personajes militantes, comunicadores, políticos, opinadores o youtubers que configuran o que han configurado la tragedia que vive nuestro país. Mi más reciente libro aborda igualmente el perfil de cada uno de ellos. Algunos, pues poco a poco van disminuyendo su presencia pública, como Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones, y otros la mantienen, como es el caso de Epigmenio Ibarra, y unos más se encuentran también en la cúspide del poder. Aquí se encuentra la hiena Sabina Berman, y es que me detengo con Sabina Berman para continuar con el tema relacionado con la libertad de expresión. Ella, y aquí nosotros lo comentamos, una farsante de la 4T, oficialista y vocera del poder, se encuentra en campaña desde hace por lo menos 20 días, fustigando a los medios de comunicación para que estos entonen la misma partitura del oficialismo mexicano. Lo hace siempre. La novedad ahora es que instiga, y lo hace por supuesto a sabiendas de que forma parte de una estrategia definida desde la cúspide para que ella actúe como eso, como un títere que está reproduciendo estos pareceres. Instiga, digo, a que los medios de comunicación informen sobre lo que quiere el gobierno federal y entonces se contradigan, porque esto deja de ser información o noticia y se convierte en propaganda. Así es como prácticamente ella ha escrito en el periódico El Universal y como ella ha afirmado también en una reciente entrevista con Julio Astillero, otro vocero del oficialismo, señalando y mintiendo con eso, que los medios de comunicación privados, todos, dependen de las inyecciones de publicidad oficial. No es así. No es esa la dependencia que tiene Televisa, Televisión Azteca, no es esa la dependencia que tiene Radio Fórmula. Algunos otros medios de comunicación sí, desde luego que sí dependen de ellos, del oficialismo, del dinero, que no debiera ser, ¿no? Asumido como un patrimonio de los representantes del populismo en nuestro país, sino de los mexicanos, para, en efecto, soportar pues con inyecciones financieras algunos medios de comunicación, pero todos estos que reciben son por lo menos aquiescentes con el gobierno. Los que sí dependen, hablemos de Excelsior o hablemos de Milenio, que por supuesto sí dependen y que entonan siempre la misma partitura o casi siempre la misma partitura que les pide el gobierno. De tal manera que, bueno, pues como ustedes saben, nosotros desde el 2017 informamos que no recibiríamos un solo peso de este gobierno, justamente por la asociación que hace de yo te pago para que digas lo que quiero que digas. Y siendo consecuentes con eso, pues podemos nosotros tener toda la autoridad moral para decir que hay empresas privadas que sí dependen de la publicidad oficial, como por ejemplo La Jornada, nada más que ahí no se mete absolutamente para nada Sabina Berman. Su bronca es tratar de censurar a los medios de comunicación tradicionales para que estos no informen como han hecho Televisión Azteca con una extraordinaria serie de piezas informativas para desnudar
como lo ha hecho con nuestro sistema de salud o como lo hizo recientemente, bueno, ayer y antier. Televisa con la violencia que se ha desatado en Tabasco, de tal manera que eso es lo que busca Sabina Berman en esa de las vertientes, una de las vertientes con las que el populismo atenta contra la censura, que es justamente exigir que los medios de comunicación digan lo que el gobierno quiere que digan, propio esto, claro, de sociedades autoritarias, que nosotros estaremos denunciando como un intento del poder asiduamente, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot. Les agradezco mucho que nos sigan en las redes y que aquí abajo en mi tarjeta o con las herramientas que permite YouTube participen del fondeo de este proyecto editorial.